lugar, hermanos, y vamos a dejar a los pequeñitos salir del santuario para que tengan su respectiva clase y que el Señor bendiga cada una de sus pequeñas vidas en esta hora. Muy bien, hermanos, pues este domingo está a cargo de los jóvenes y yo le pedí al presidente que me diera una oportunidad de predicar porque pues quiero dar un último mensaje a la iglesia antes de irme de vacaciones, para lo cual quiero que busquen en la palabra de nuestro Dios la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y quisiera leerles los versículos 12 al 18. Dice la palabra de Dios así en Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18, lo siguiente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra que acabamos de leer. Imploramos, Señor, que a través de ella tú bendigas nuestra vida y lo hagas, Señor, conforme al propósito que tú tienes ya preparado de antemano para cada uno de nosotros. Habla a nuestros corazones, Señor, y hazlo con claridad. Usa la vida de este tu siervo, Señor, que a pesar de sus defectos e imperfecciones, Señor, con sinceridad quiere servir. Te lo ruego humildemente y de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La responsabilidad de la iglesia cristiana. Ese es el título de este sermón. La responsabilidad de la iglesia cristiana. Cuando yo era miembro de la primera iglesia bautista de Guadalajara, los hermanos de la congregación solicitaron al entonces pastor hermano Octavio Gaspar Landero que tomara sus vacaciones. Todo esto porque el hermano tenía varios años de no hacerlo. Tanto fue la insistencia de la congregación ante la negativa del hermano que el asunto se trató en la sesión regular de negocios, acordándose entonces que el hermano tomara vacaciones y se fuera a descansar. El hermano Octavio tuvo que acceder, pero durante sus vacaciones seguía yendo a los cultos del templo, entraba discretamente en el santuario, vestía ropa sencilla, o sea, no iba con traje, iba con ropa común, y ocupaba el extremo de la última banca. Así permanecía en el culto tan callado que parecía invisible.
y antes que el servicio terminara, salía del santuario y se retiraba del templo con la misma discreción con la que había entrado. La pregunta que nos hacíamos los hermanos era: ¿por qué el pastor sigue viniendo al templo en sus vacaciones? Y aunque el hermano Octavio nunca aclaró el porqué de esto, muchos creíamos fundadamente que el hermano conocía también a sus ovejas, que temía que en su ausencia los hermanos se pelearan o sucediera algo indebido. Yo no quiero hacer lo mismo, pues quiero irme de vacaciones con la tranquilidad de que ustedes conocen bien la responsabilidad de la iglesia, la cual recordaremos en estos momentos. Para ello diremos tres cosas básicas o tres puntos principales. En primer lugar, diremos que la iglesia cristiana tiene la responsabilidad de obedecer. ¿Sí? La iglesia cristiana tiene la responsabilidad de obedecer. Ahora, obedecer, ¿por qué o cuál es la razón? Pues en primer lugar diremos que obedecer es un compromiso basado en el amor a Cristo. Por eso el versículo 12 que leímos dice: por tanto, amados míos, Pablo está hablando a los hermanos, a los que eran amados de Pablo por razón de ser hermanos en Cristo e hijos de Dios. Aquí está, hermanos, el compromiso de obedecer a Dios basados en el amor a Cristo. Y obedecemos a Dios mediante su palabra, la cual nos ha dado, la cual es nuestra norma de fe y de práctica, y la cual tenemos como medio de adoración a Dios. Hermanos, es un compromiso basado en el amor a Cristo, no en el amor al pastor, no en el amor a los diáconos, no en el amor a los maestros, no en el amor a los hermanos, aunque así debe de ser, pero no es basado en el amor a la gente, sino en el amor a Cristo. Cuando amamos a Cristo, hermanos, amamos a todos. Amamos hasta a los enemigos. Cuando realmente amamos a Cristo, podemos amar aún a nuestros enemigos. ¿Con cuánta mayor razón no los vamos a amar nosotros? Por esta razón, obedecer es un compromiso basado en el amor a Cristo. También decimos que obedecer es un compromiso basado en la fidelidad a Cristo. Por eso el versículo 12 sigue diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Siempre habéis obedecido. Pablo está haciendo un hincapié a la fidelidad de obedecer siempre. Obedecer a la palabra de Dios, que se predica, que se enseña, que se debe demostrar, que se debe practicar. Por esta razón, hermanos, nosotros nos regimos en la palabra de Dios, porque ahí encontramos todo lo que necesitamos saber y hacer. La Biblia es el manual del constructor, que es Dios. Nosotros somos el producto que Él ha construido. Nosotros somos el producto que Él ha realizado. Y entonces, hermanos, tenemos a la Biblia como nuestro manual de obediencia. Y esta responsabilidad que la iglesia cristiana tiene es a obedecer, porque además de que es un compromiso basado en el amor a Cristo, que nos ha dejado su palabra, que nos la ha dado, la responsabilidad además es de obedecer, porque es un compromiso basado en la fidelidad a Cristo. No solamente amamos a Cristo, sino le somos fieles. Cuando usted ama a alguien, le es fiel. Si ama a su esposo y a su esposa, le será fiel. Si no ama a su esposo o a su esposa, es muy probable que no le sea fiel. Pero cuando hay amor, hay fidelidad. Por esta razón, hermanos, también debemos decir en cuanto a la fidelidad dos cosas.
La fidelidad a Cristo es para obedecerle durante o ante la presencia del siervo del Señor. Vean lo que dice el versículo 12 que estamos leyendo. No como en mi presencia solamente. Hay veces que los hermanos están allí y ven al pastor. Pues allá viene el pastor. O cuando el pastor no ha llegado, están los hermanos alegando, llega el pastor y hasta se abrazan, ¿verdad? Como si. ¿Saben qué, hermanos? El asunto no es obedecer ante la presencia del pastor, del siervo del Señor. El pastor no es más que un ser humano igual a usted y a cada uno de ustedes. El pastor es un cristiano más, es un miembro de la iglesia. Usted no tiene que quedar bien con el pastor. Usted tiene que quedar bien con Cristo. Por esta razón, la fidelidad a Cristo es para obedecer ante la presencia del siervo del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto en cada iglesia un pastor para que sea obedecido. Pero obviamente, siempre y cuando el pastor se mantenga dentro de los lineamientos de la palabra del Señor. En el momento en que el pastor empiece a enseñar, a predicar otra cosa que sea fuera o ajena a la palabra de Dios, en ese momento el pastor ya no es un ícono de autoridad y menos de obediencia. Pero mientras el pastor se apegue a la palabra del Señor, sea fiel a ella, la ponga en práctica en su vida, entonces el pastor debe ser obedecido, porque eso es fidelidad a Cristo. La fidelidad a Cristo es para obedecer ante la presencia del siervo del Señor, pero es también, la fidelidad a Cristo es también para obedecer ante la presencia del mismo Señor. Por eso el versículo 12 que estamos leyendo dice allí, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Sí? El pastor puede irse de la iglesia, puede irse de vacaciones, puede irse al cielo, pero la iglesia sigue teniendo al pastor divino, al Señor mismo que se hace presente y de quien es la iglesia y a quien pertenece la iglesia, porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Acuérdense, yo estaré unos días fuera, pero en este lugar ustedes se seguirán congregando, Cristo estará presente, el pastor divino, aquel de quien no se puede esconder, aquel que escucha todo lo que usted dice, piensa o siente, es el pastor que estará haciéndose cargo de esta congregación. Porque al final lo ha hecho a través de un servidor, y aquí aprovecho para ofrecer las disculpas ante mis muchos errores y torpezas, hermanos. Soy un humano cualquiera, y no solamente un humano cualquiera, sino con mayor defecto que cualquiera de ustedes, es probable. Pero muchas veces Dios escoge a veces, como dice Pablo, a lo peor. A lo peor. ¿Por qué? Para que la gloria y la honra sean dadas a Dios solamente. Así que, hermanos, la fidelidad a Cristo es para obedecer ante la presencia del siervo del Señor, pero especialmente para obedecer ante la presencia del mismo Señor. Esté el pastor o no esté, que me quede claro. No digan, ahora que se fue el pastor, ahora sí vamos a convertir esto en lo que sea. Cristo sigue presente en este lugar. Voy a decir acá, a menos de que no tenga respeto de Cristo. Pero todos amamos a Cristo y respetamos a nuestro Salvador. Por eso, hermanos, estamos hablando de la responsabilidad de obedecer. Y dijimos que esta responsabilidad de obedecer es un compromiso basado en el amor a Cristo y a la fidelidad a Cristo. Pues en tercer lugar diremos que la responsabilidad de obedecer es un compromiso de crecimiento espiritual consciente. Vean qué termina diciendo el versículo
versículo 12. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que dice Pablo, que en su ausencia deben hacer los hermanos. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, la obediencia es un compromiso de crecimiento espiritual consciente. Nosotros no somos matas de baldío, hermanos, para que crezcamos al como sea. Nosotros somos el olivo que Cristo ha plantado, hermanos. Nosotros somos el fruto de esa semilla que Cristo ha hecho crecer. Debemos de estar creciendo espiritualmente, pero conscientemente. Usted debe crecer espiritualmente, consciente del deber que tiene de Cristo de madurar, de aprender. Y de cada vez que aprendemos algo, estamos más capacitados para enfrentar los problemas de esta vida. Eso es lo que se llama la santificación. El crecimiento espiritual quiere decir la santificación, que cada día yo me aparte más del mundo para servir a Cristo, aún en medio del mundo. Estamos en el mundo, dice, pero ya no somos del mundo, pero estamos en él. En el mundo somos necesarios para que la palabra del Señor llegue a los corazones de las personas sin Cristo. La responsabilidad de obedecer es un compromiso de crecimiento espiritual, pero vean, consciente. El apóstol, se cree que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Allá en la carta a los Hebreos, escribe, no lo busque, dice, bueno, déjenme buscar voy a buscar este pasaje del apóstol Pablo. Este sí es el apóstol Pablo. Ya lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4. Vean lo que dice los versículos 3 y 7. Primera Tesalonicenses 4, 3 y 7 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La expresión que os apartéis de fornicación es una orden que conscientemente todos debemos realizar. La fornicación aquí no solamente aplica a la fornicación en el aspecto sexual, aplica a la fornicación en todos los sentidos, espiritual, moral, físico, todo lo que tenga que ver. Fornicación es infidelidad, pues, para hablar claro. Que nos apartemos de la infidelidad. ¿Le somos infieles a Cristo cuando mentimos? ¿Le somos infieles a Cristo cuando robamos? ¿Le somos infieles a Cristo cuando no perdonamos? ¿Le somos infieles a Cristo cuando no amamos a los hermanos? ¿Le somos infieles a Cristo? En muchas ocasiones. Y dice la Biblia, y dice el apóstol Pablo, claramente que la voluntad de Dios es vuestra santificación, o sea, ese crecimiento espiritual consciente que nos debe hacer apartarnos de la infidelidad a Dios. Por esta razón, hermanos, obedecer es un compromiso de crecimiento espiritual consciente, pero también es un compromiso obrado por el poder de Dios. Si volvemos allá a Filipenses capítulo 2, el versículo 13 dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Hermanos, eso lo hace Dios por su poder. El poder de Dios es tan grande en la vida de aquellos que le dan a Dios el trono de su corazón. Fíjese, de los que le dan a Dios el trono de su corazón, que Dios entonces puede obrar con poder. Dios es el que produce eso en nuestro corazón. Dios quiere
producir en nosotros obras, buenas obras, que glorifiquen su nombre, hermano. ¿Qué estamos haciendo de veras para la honra y gloria de Dios? Que otros vean, que otros puedan atestiguar, que otros puedan interesarse por saber por qué razón somos distintos. O realmente la gente no sabe que eres cristiano. O la gente ni siquiera tiene la idea de que tú vienes a la iglesia. La obediencia o obedecer es un compromiso obrado por el poder de Dios. Si tú obedeces a la palabra del Señor, el poder de Dios está obrando. Yo le decía a mi hermano Jorge López, platicando sobre lo que pasó el día de ayer, que se invitó a la iglesia, a los hermanos, a venir a evangelizar, a repartir literatura, y que solamente eran 3, 4 hermanos. Yo le decía, sí, hermano, tiene toda la razón, es un motivo de estar triste. Porque realmente no queremos obedecer el mandato que el Señor nos ordenó de ir y hacer discípulos, de hablar de Cristo, de predicar su palabra, de dar buen testimonio. Pero cuando el Señor obra con su poder, hermanos, yo le voy a decir algo, como le dije a una hermana que renunció justamente a ese mismo cargo hará unos años, porque me dijo estas palabras: nadie me acompaña. Yo le dije, se equivoca, hermano. Cristo siempre le acompaña. Y cuando Cristo nos acompaña, pues qué bueno que toda la iglesia respondiera, pero si no lo hace, con los que estén dispuestos. Cristo va a nuestro lado. Cristo está con nosotros. Él prometió hacerlo. De manera que yo oro por mi hermano Jorge y mi hermano Misael, mi hermano Damián, mi hermana Anita, que yo sé que son los que se están esforzando en esta comisión, aunque no son los únicos que están en ella, y no son los únicos que deben realizar este trabajo. Decía mi hermano, es que los hermanos se desligan de la responsabilidad cuando oyen que hay una comisión. Ellos lo van a hacer. No, la comisión va a organizar el trabajo para que toda la iglesia, todos trabajemos. Ellos son los responsables, sí, de organizar el trabajo, de organizar los días que van a salir a visitar, el día, la hora, tener preparados los folletos, los tratados, la Biblia, de reunir a los hermanos para dar algunos consejos de cómo hablar a la gente, de cómo acercarse, de cómo presentar el plan de salvación. Sí, ellos son los responsables de eso. Pero a la hora de salir, los responsables son la iglesia. Y mal haría usted en pensar que como los hermanos ya son encargados, ellos se van a encargar. Porque usted ese compromiso lo asumió con Dios, cada uno de nosotros. De manera que estamos hablando de la responsabilidad de la iglesia cristiana. Dijimos que la iglesia cristiana tiene la responsabilidad de obedecer, y digo la iglesia cristiana, no la comisión de la iglesia cristiana solamente, es la iglesia. Es la iglesia. Por esta razón, obedecer, dijimos, es un compromiso obrado por el poder de Dios, pero también es un compromiso que produce el deseo de hacer la voluntad de Dios. Versículo 13 termina simple y sencillamente diciendo, bueno, dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué dice? Su buena voluntad. La buena voluntad de Dios nos hace querer y hacer, sobre todo, desear y realizar la voluntad de Dios. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? No te quedes en solamente el deseo, no te quedes en el solo interés. Da el paso de fe y hazlo. La buena voluntad de Dios quiere que lo hagas.
Y Él te capacitará, Él te ayudará, Él te fortalecerá, Él te guiará, Él te usará. Y no hay nada más hermoso, no hay nada más satisfactorio, no hay nada más gratificante, hermanos, que ser usado por el Señor en su obra. Si tú no lo has experimentado, necesitas hacerlo, debes hacerlo. Por eso el apóstol dice en esta misma carta, ahí en el capítulo 1, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si ya el Señor ha empezado esta obra en ti, deja que Él siga produciendo no solamente ese desear, sino sobre todo el realizar las cosas. No te quedes en el deseo solamente, en el anhelo. Cuando llegues al cielo, no te van a valer las buenas intenciones, te van a contar las buenas acciones. Sí, Señor, yo tenía ganas de ir al templo, pero no fui. Yo también quería evangelizar, pero tampoco fui, Señor. Pero quería, Señor. Querías, pero no lo hiciste. Y realmente, ¿cuántos años llevas de vida? ¿Cuántos años de vida cristiana? ¿Cuántas almas has ganado para Cristo de ese tiempo? ¿Cuántas? Piensa que eso es lo único que Cristo quiere de tu vida, que cuando llegues al cielo no llegues con las manos vacías. Es importante pensar en esto porque estamos hablando de la responsabilidad de obedecer, hermano. La parte trasera de un camión de mudanza traía un letrero que estaba escrito y que decía de la siguiente manera: siempre a sus órdenes para cualquier carga, en cualquier lugar y en cualquier momento. Ese era el lema de la empresa de mudanzas. Pero lo interesante de aquel lema es que sería magnífico que también fuera el lema de los cristianos, que siempre tuviéramos la disposición de obedecer al Señor y dejáramos a Cristo obrar en nuestra vida, y que también pudiéramos decirle siempre a sus órdenes, para cualquier carga, en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero tristemente estamos muy lejos de que así sea. En segundo lugar, diremos que la iglesia cristiana tiene la responsabilidad de brillar. Y diremos también unas cuantas cosas en cuanto a brillar. En primer lugar, diremos que brillar requiere de dejar en el pasado las acciones nocivas y destructivas. Filipenses 2:14 lo dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Eso es lo que debemos dejar de hacer. Las acciones nocivas y destructivas se resumen a esto, hermanos: la murmuración, que tiene que ver con las mentiras, con las críticas, con el chisme, y las contiendas ya son cuando todo lo que dije nos lleva al siguiente paso de los pleitos, del enojo, de las discordias. Pero ¿acaso sucede entre hermanos en Cristo? Pues para vergüenza nuestra lo digo, sí sucede. Pero sucede no porque deba de suceder, sucede porque le damos lugar al diablo, sucede porque dejamos de obedecer a Dios, dejamos de obedecer a Cristo para darle lugar al diablo, y cuando le damos lugar al diablo, el diablo entra a la vida del cristiano y desbarata todo y desarregla y desordena lo que Cristo ya había puesto en orden. Y entonces las acciones nocivas y destructivas
no solo afectan a la persona que le da lugar al diablo, sino a aquellos que están a su alrededor y al final a toda la iglesia. Y lo más triste es que a la obra del Señor, en general. Hay iglesias, hermanos, yo leía de una noticia muy tremenda hace años, de una iglesia que en sesión de negocios se pelearon los hermanos y salieron a reducir las pistolas, hermanos. Y más de un balazo al aire y tuvo que llegar la policía. Y la policía llegó al templo, sacó a los hermanos, sacó esposados a los rijosos que traían las pistolas, los metieron a la patrulla y el templo se clausuró y estaba clausurado. Y eso los vecinos del lugar todos se enteraron y hasta en el periódico salió. Todo por las acciones nocivas y destructivas que muchas veces los cristianos alojamos en nuestro corazón porque ya le hemos dado lugar al diablo. Sí, hermanos, la responsabilidad de brillar requiere de dejar en el pasado las acciones nocivas y destructivas, pues también la Biblia dice que está en Cristo nueva criatura es que las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Si ya pasaron, dejémoslas en el pasado. No las traigamos al presente. No las usemos para destruir la obra del Señor, hermano. Aquí no deben de caber esas cosas, hermano. Pero brillar también requiere practicar en el presente la conducta de los hijos de Dios. Por eso ahí Filipenses 2:15 dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, la iglesia, los cristianos, estamos en medio de una generación tan maligna y perversa que vemos cada día cómo el pecado está ganando terreno, cómo la gente cada día más se entrega a los vicios, a los placeres mundanos, a la violencia, al robo, a la delincuencia. Ya no sabemos si al salir de casa regresaremos. El hermano Jorge me platicaba de una vez que nos retiramos del templo en un culto entre semana y él y su hijo tomaron el camión. Como en la siguiente cuadra se subieron unos fulanos a asaltar el camión. Unos fulanos que andaban armados. Y el hermano y su hijo iban en el camión y venían de adorar al Señor. Y ahí está donde entonces se cumple este pasaje: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Así es como el cristiano brilla, en medio de la oscuridad del pecado. Gracias a Dios, el Señor preservó la vida de nuestro hermano, de su hijo. El susto, pues nadie se lo quitó al hermano. Todavía pasaban los días y me decía cómo se sentía. Pero hermanos, estamos diciendo de la responsabilidad de brillar, o sea, de resplandecer, de ser luz. Pero también brillar requiere iluminar en el mundo el camino oscuro de los pecadores. Por eso el versículo 15 termina diciendo lo siguiente. Dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, no es cosa rara que cada día veamos, y a lo mejor que hasta suframos de esa generación perversa y maligna. Se ha sabido de casos, hermanos, de casos de hermanos que han sido asaltados, que han sido asesinados.
Si Dios así quiso que ellos ofrendaran su vida, nosotros no somos quien para juzgar o poner en entredicho la voluntad de Dios. Lo que sí es que en medio de ello dieron testimonio. ¿Qué pasó con el primer mártir llamado Esteban? Qué bonito es leer de Esteban, ¿verdad? Lo leemos y queremos predicar y dar clase de Esteban. Yo hermano, yo predico sobre Esteban. Pero dice Dios, sí vas a predicar, pero a lo mejor en la práctica. A lo mejor vas a pasar por algo parecido y quiero ver si realmente predicas con el ejemplo. Hermanos, la responsabilidad de estar aquí al frente y estar predicando o en un salón dando clase conlleva el compromiso de que lo que enseñamos o predicamos es lo que tal vez vamos a implementar. Para que pensemos muy bien cuando nos inviten a predicar o a dar una clase, no es nomás prepararse y hablarle bonito a los alumnos y dejarlos apantallados y boquiabiertos, porque tal vez sí, ese no es el propósito. La idea es de veras entender la magnitud de esta responsabilidad de brillar, de iluminar en el mundo el oscuro sendero de los pecadores. Por eso este pasaje impresionantemente bello dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Cuando un foco se mancha, ya sea del smog, de la suciedad o con pintura, ya no brilla. Deja de brillar, deja de resplandecer. Lo puedes prender, pero si está lleno de mugre, de suciedad, de humo, de pintura o de otra cosa, no va a brillar. Por eso debemos de ser, lo que dice aquí la palabra de Dios, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Una de las cosas que más me gustaba cuando iba a pintar, a dibujar y a pintar cuadros al campo, era por las noches ver las luciérnagas. Era uno de los espectáculos más bellos e impresionantes que yo me llevaba. Aquellos bichos voladores que irradian luz y que uno ve cómo brillan y se mueven y van para acá y para allá. Nosotros debemos ser como luciérnagas, que en medio de la oscuridad nuestro brillo sea notorio, lleve luz a los diferentes lugares en donde Dios nos tenga y estemos, hermanos, porque la responsabilidad de brillar es para que iluminemos el camino de los pecadores, puedan ver el sendero de desdicha en el que van y puedan también encontrar el camino que lleva a Cristo. Palabras hermosas que Cristo Jesús dijo allá en el Evangelio según Mateo, allá en el capítulo 5, versículos 14 al 16. Dice Mateo 5, 14 al 16: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, ese es el brillo que cada uno de nosotros debemos irradiar en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la calle, con los vecinos, con los desconocidos o en cualquier lugar a donde vaya. Yo debo de ser como esa luciérnaga que al volar va llevando su luz por doquier, como la luz, como la ciudad
que por las noches a alguna distancia se vea ya su luz. Hermanos, la responsabilidad de brillar requiere además aplicar a la vida diaria la palabra de Dios. Vean lo que dice el versículo 16, volviendo a Filipenses 2:16 en su primera parte. Asidos de la palabra de vida, asidos. Estar asido de algo es estar tomado, agarrado, aferrado a algo. Y a lo que debemos estar asidos, agarrados o aferrados en esta vida es a la palabra vivificante de Dios, es a la Biblia. Por esta razón, hermanos, en cualquier situación, buena, mala, regular o de la peor, la palabra de Dios debe ser a quien debemos recurrir. Ella tiene la respuesta para cada situación que enfrentes. Yo hablaba con una persona en esta tarde, después del culto. Esta persona me decía que él es cristiano, pero que se ha alejado del Señor y que lo ha hecho por algunos años, pero que esos mismos años que se ha alejado del Señor son los mismos en que ha ido de mal en peor. Yo les decía claramente que esa es la consecuencia de alejarse de Cristo. Esa es la consecuencia de apagar la luz que Cristo iluminó un día con su presencia en nuestra vida y haberle dado lugar al diablo y haber caído otra vez en el terreno de la oscuridad. Por esta razón, hermanos, la responsabilidad de brillar requiere aplicar en nuestra vida diaria la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida. Es lo que dice el apóstol Pablo. La palabra de vida es la que mantendrá con vida, con salud y vida nuestra vida espiritual. Si tú lees diariamente la Biblia, tu vida espiritual estará saludable. Es triste, hermanos, saber las horas que se pierden frente a la pantalla de la computadora, en el Face, platicando infinidad de tonterías intrascendentes, ridículas y vanas, perdiendo el tiempo en una plática que, con perdón, parecen pláticas de tontos que no tienen cerebro, para puras cosas ridículas. Luego nunca se tiene tiempo para leer la Biblia, jamás. Una vez fui a una casa, me invitaron a comer unos hermanos a una casa. Y llegado el momento de pasar a la mesa, les pedí permiso de pasar al baño para lavarme las manos. Me llamó la atención que en el baño vi una Biblia. Y me quedé pensando, ¿esta Biblia se lee aún en el baño o nomás en el baño? Esa fue mi pregunta. Y quise preguntarles a los hermanos, ¿saben por qué razón? Porque allí en la casa yo volteaba para todos lados y no veía una Biblia. Hasta donde yo, los lugares que yo entré, la sala, el comedor, un pasillo. Y el baño, solo en el baño había una Biblia. Y mi pregunta era esa. En esta casa, hasta en el baño se lee la Biblia, o solamente en el baño se lee la Biblia. Esa era mi pregunta. No me animé a hacérselas por vergüenza de que me dijeran que a lo mejor nomás ahí se lee. Pero qué interesante, hermanos, que para poder brillar en esta vida debemos aplicar a nuestra vida la palabra de Dios. Pero hay algo más.
La responsabilidad de brillar también requiere trabajar esforzadamente hasta el regreso de Cristo. Versículo 16 que estamos leyendo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Nuestro hermano Jorge decía esta mañana cuando predicaba que no es fácil servir a Cristo, que requiere de esfuerzo, hermanos, pero realmente yo veo que nos estamos amoldando más al mundo, que estamos tomando la forma del mundo. El mundo cada vez ofrece más comodidades, el mundo cada vez ofrece que todo lo hagamos con el menor esfuerzo, ya todo es por control remoto, ya todo es a distancia. A mí me impresionaba un comentario que hacían unos de mis familiares. Tengo un primo ahí en Estados Unidos que va a ser operado por un robot, el cual será manejado por un doctor desde su casa. ¡Wow! Me sorprendí, dije, bueno, qué increíble los avances científicos que nos hacen cada vez las cosas de un modo más. Ya no tenía el doctor que ir al hospital, menos entrar a las salas de operaciones, menos tener que abrir a la paciente. Una computadora, una máquina, lo iba a hacer y él desde la comodidad de su casa. A lo mejor con un refresco a su lado y las palomitas. Yo no lo sé, estoy suponiendo. Pero a lo que yo me refiero es a esto, hermanos, que el mundo cada día nos presenta más comodidades. Y eso queremos hacerlo también en la iglesia, cada vez todo más cómodo, sin tanto esfuerzo. Yo creo que los hermanos que no vinieron a evangelizar el sábado en la tarde, tal vez decían, no se podrá hacerlo de acá desde mi cama. No podré hacerlo acá desde la comodidad de mi hogar. Pero desafortunadamente, hermanos, nos estamos conformando a este mundo y no a Cristo. Cada día el mundo parece ganar terreno aún entre los cristianos, que nos estamos volviendo más cómodos, que ya nos cuesta, se nos hace pesado venir al templo. Pero nos invitan a ir a la punta del grito allá, ¿sabe dónde? Y allá vamos. No importa que llueva, no importa que esté como esté, yo voy porque allá el escándalo está bueno, acá muy bien. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, pero tenemos que brillar, hermanos, y tenemos que trabajar esforzadamente hasta que Cristo regrese, porque ¿sabe qué? Cristo va a volver, Cristo viene. Y la pregunta es, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Haciendo qué? Lo va a encontrar en el Face, platicando un montón de tonterías con otro montón de incautos. O lo va a encontrar sirviéndole al Señor, esforzándose, dejando las comodidades que este mundo cada día nos impone y saliendo a trabajar. Que nos cueste, hermanos. A Cristo le costó su sangre salvarnos. A Cristo le costó dejar su trono de gloria, ser rechazado por su pueblo y su familia. Y nosotros no queremos que nos cueste nada, pero tenemos una responsabilidad, brillar. Mi pregunta es, ¿estás brillando? ¿Brillas en el lugar donde estás, sea cualquiera? ¿Resplandece la luz de Cristo en tu vida e ilumina a otros? Pregúntate eso. La responsabilidad de la iglesia cristiana, en tercer lugar, diremos que tiene que ver con esto. Y es la iglesia cristiana tiene la responsabilidad de gozar. Gozar. Hemos dicho tres cosas. Bueno, la responsabilidad de obedecer, la responsabilidad de brillar, pero también la responsabilidad de gozar. ¿Sí? Gozar mediante un servicio pleno
versículo 17, primera parte, dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. Pablo estaba hablando de aquel sacrificio que le esperaba. Pablo sabía que iba a Jerusalén y que igual que Cristo iba a ser tomado preso y que igual que Cristo iba a tener que morir. Y él estaba dispuesto a hacerlo, no tenía miedo, ni se acobardaba, igual que Cristo. De manera que la responsabilidad de gozar es mediante un servicio pleno, o sea, un servicio sacrificial. Hermanos, vengan al templo. No, hermanos, está lloviendo. Hermanos, vamos a visitar. No, hermanos, hace mucho sol. Hermanos, vamos. No, porque nunca queremos sacrificar nada. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer por Cristo o para Cristo? Dime tú qué. Si lo que Cristo nos manda a hacer ya no queremos, ya no podemos, entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer? Pero yo leía unas estadísticas que se hicieron en las iglesias cristianas, donde se dijo que del 100% de la membresía, como el 20% estaba dispuesto a ir a evangelizar. Del 100% de la membresía, como el 5% perdonaba de corazón. Que del 100% de las membresías, como el 50% asistía a la iglesia, el otro 50% obviamente. Que del 100% de la iglesia, de la membresía, amaba a sus hermanos, el 40%. Ah, pero eso sí, el 100% de la iglesia creía que iba a ir al cielo. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Si no están sirviendo al Señor, si no hay un servicio pleno y sacrificial. Y cuidado, porque es posible que estés engañado por Satanás de que vas al cielo y a lo mejor no tienes. Tu nombre no está anotado en el libro de la vida. Haber levantado la mano y haberte bautizado no es obligadamente signo de la salvación. Hay muchos que han levantado la mano, hay muchos que se han bautizado, pero que todavía no son santos. Y que vienen a la iglesia y se sientan en la banca del templo y creen que van al cielo, y eso es así como Satanás quiere que estén, creyendo que se van a ir al cielo. Y dice la palabra del Señor, y Cristo dijo: andarán dos juntos en el camino, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el molino moliendo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y también dice la palabra del Señor en un pasaje que leía nuestro hermano Jorge esta mañana: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Haga la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Pero estamos haciendo nuestra voluntad y no la del Padre. Y cuidado, porque yo decía que a lo mejor a mi regreso no encuentro a algunos, o a lo mejor yo ya no regreso, y estamos preparados para enfrentar el juicio del Señor. ¿Estamos listos para darle cuentas al Señor? Me lo pregunto porque no estemos creyendo tal vez que somos salvos y no lo seamos. La responsabilidad de gozar, como dijimos, es mediante un servicio sacrificial, un servicio pleno. Cristo se entregó por completo para salvarnos. También la responsabilidad de gozar es mediante un servicio que motive y acreciente la fe de otros. Versículo 17 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de ¿qué dice? De vuestra fe. El propósito de Pablo era que la fe de los hermanos creciera, aunque la vida de él tuviera que ser sacrificada, aunque él tuviera que morir.
Y la verdad es que solamente la muerte de Cristo hace que la fe del cristiano sea sólida, porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz para morir allí y poder salvarnos con su resurrección. Igual Pablo así hizo lo mismo. Pablo dice claramente que el propósito de ese servicio era motivar y acrecentar la fe de los hermanos. ¿Qué estás haciendo para que la fe de los hermanos aquí en la iglesia crezca? ¿Estás ayudando, estás sirviendo o estás causando problemas para que la fe de muchos se desanime? Hermanos, hay gente que se ha ido de la iglesia por problemas. Y entonces su fe no creció, su fe decreció. La idea es que la fe crezca y todos somos responsables no solo de que mi fe crezca, sino también la de los demás. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué servicio estás haciendo para que la fe tuya y la de todos crezca en esta iglesia? Debías de ver la tristeza que da llegar a los cultos entre semana y empezar 3 o 4 hermanos, un culto. Gracias a Dios van llegando los hermanos tardecito, pero van llegando. Y a veces ya hacemos un grupito de unos 15, de unos 20. Pero qué triste, sabiendo que esta iglesia llena este templo en muchas ocasiones y que nos olvidemos tanto del Señor. Que no estemos dispuestos a servir, a sacrificar nada. Sí, qué bueno que el Señor se sacrificó, pero yo no. Qué bueno que Él se sacrificó por mí, porque yo no por Él. Ese es el mensaje que estamos diciendo, hermanos. Así leyéndolo entre líneas es lo que decimos. Pues Él se sacrificó, qué bueno, pero yo no. Yo no me sacrifico por Él. La verdad es que, aunque no lo decimos con palabras, lo decimos con los hechos, que es peor. Pero mi pregunta es, ¿qué disculpa tendrás en el cielo delante de la presencia de Dios? ¿Cómo te vas a disculpar ante eso? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué argumento válido vas a sacar? La responsabilidad de gozar mediante un servicio pleno, mediante un servicio que motive y acreciente la fe de los hermanos, pero también mediante un servicio que contagie a todos el gozo cristiano. Por eso el versículo 17 dice en su parte final, y el versículo 18 así, dice, bueno, voy a leer todo el versículo 17 y 18. Y aunque sea derramado mi libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, la responsabilidad de gozar es mediante un servicio que contagie ese gozo entre todos. Que contagie el gozo, no la tristeza, no el enojo, no el desánimo, sino el gozo. ¿Qué estamos haciendo para contagiar el gozo cristiano? En primer lugar, pregúntate si lo tienes, porque no podemos contagiar a otros de lo que no tenemos. Mira, si tú tienes gripa, es posible que nos contagies. Si tienes tos, es posible que nos contagies. Lo mismo es el gozo, si lo tienes, lo vas a contagiar. ¿Pero qué estamos contagiando? Desánimo, resentimiento, enojo, tristeza. Pregúntate si tienes el gozo, porque tener el gozo es tener a Cristo. ¿No tienes el gozo? Tal vez es que no tienes a Cristo, o seguro es que no lo tienes. Un hombre veía a un vecino suyo de más de 80 años plantar un manzano y, lleno de curiosidad, le preguntó:
espera llegar a comer manzanas del árbol que está plantando. El octogenario respondió con una sonrisa: no, a mi edad seguro que no lo haré, pero toda mi vida he gozado de esta deliciosa fruta y nunca de un árbol que yo haya plantado. Solo trato de pagar a quienes los plantaron para mí. La moraleja o pregunta es esta: ¿procuras tú dejar algo bueno que otros puedan disfrutar, motivado por la gratitud y el gozo que sientes por las muchas cosas buenas que otros dejaron para ti? Hazte esta pregunta, porque la verdad es que la responsabilidad del gozo debe ser mediante un servicio que contacte a todos. Termino de la siguiente manera, hermanos. La responsabilidad de la iglesia cristiana es la obligación moral y espiritual que Dios nos ha encomendado para que la cumplamos. Recordemos que debemos obedecer a Dios en todo, que debemos brillar en todo lugar y que debemos estar siempre gozosos. Pablo lo dice: estar siempre gozosos. Una vez recordada la responsabilidad de la iglesia cristiana, me voy de vacaciones, hermanos, con la tranquilidad de que todos ustedes cumplirán la obligación que Dios nos ha encomendado. Una frase dice: los miembros responsables son los cristianos confiables. Y yo espero que aquí todos sean responsables y a la vez confiables. Espero que a mi regreso, si Dios lo quiere, nos reencontremos todos en este lugar para seguir adorando al Señor. Y si no, como lo cantamos en el